mismo tipo. Bueno, pues buenas noches. Estamos en una emisión más de Desde el Cascarón, transmitido por Teleclick del Calor Político. Y pues tenía un rato que no nos veíamos. Gabriel. Sí, ya te extrañábamos, Doreni. Ya sé. ¿Te absorbió completamente el ejercicio electoral? El ejercicio electoral estuvo pesado, fue una elección muy robusta y todos pues estábamos cada quien en las tareas que nos correspondían. Muy tranquila, ¿verdad? Muy tranquila. Salvo... Sí, digo, con las salvedades de Veracruz, pero pues... No, yo hablaba de Puebla. Sí, porque que rompieron, golpearon gente. Pánuco, donde se robaron boletas en Coatzacoalcos. O sea, digo, las salvedades que no solo son de una expresión. Digo, la gente podría quejarse o no de que la gente se pone intensa, pero pues no es para menos cuidar tu votación y la democracia, ¿no? Entonces, bueno, hoy a propósito nos acompañan los jóvenes de varias expresiones políticas y bueno, me gustaría que se presentaran. Aquí tenemos a Yair Ademar, de Morena. Belinda Grajales, del PAN. Rafael Alarcón, del PRI. Uno de los valientes. Muy orgulloso siempre de ser priista. Si hay algo que caracteriza a los priistas es ser valiente. Muy valientes. Muy osados. ¿Qué situación? Digo, tú como joven priista, ¿cuántos años tienes? 19. 19. Muy joven, extremadamente joven para la política. Y me asombra que alguien de tu edad, y te lo digo con toda sinceridad, haya optado por militar en el PRI. En el PRI de Duarte, en el PRI de Peña Nieto, de Zurita. La verdad es de que el PRI no tiene nombre. El PRI no tiene Pensé que se llamaba PRI. Alguien, o sea, nombre que se adueñe de él. El PRI es plural. Lo cierto es que no hay una persona que se adueñe. El PRI ha tenido errores, sin duda alguna. Todos lo conocemos. Pero bien importante decirlo, yo como joven soy bien orgulloso de ser PRI. ¿Por qué PRI? Porque el PRI generó esos cambios, generó ese desarrollo que México por mucho tiempo lo gobernó. Un detalle antes de que continúes. Sí es verdad. Regla fundamental, El cero choro. Como lo vemos Aparte, aquí. mira, te voy a decir algo. No estamos aquí en un, Sí, en un no, yo lo debate sé. político, ni en un concurso de oratoria. Siéntete libre, di el güey, di el chale. ¿Sabes cuál es mi problema? Que así hablo. Sí, ¿ves? Tus amigos. ¿Ves? Lo discutíamos fuera de cuadro, pero Sí. Doreni tiene razón, los copian y los pegan. Digo, No. pareciera, Copy paste. ¿no? Digo, nosotros tratamos de ser muy respetuosos, pero digo, no deja de ser como, incluso tienen como el saludo del típico priista, de, mi líder. Mi amigo, mi hermano. No. Pero bueno, eso es en cuanto al PRI. Ok. Y ahora, la voz del ganador. No, antes. Vamos a por favor. cederle Bueno, a la perdón. dama. Hola. Hola. Por favor, Belén. Belinda. Belinda. Échate el sapito, ¿no? Claro. Pero si lo bailamos todos. Si no, no. Yo Híjole. ya lo fui a bailar. Perdón, pero yo ya lo fui a bailar hace poco. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste las elecciones? Fue un proceso bastante interesante. Yo creo que fue un gran llamado para los ciudadanos, fue un ejercicio de democracia y considero que está marcando el rumbo que tiene que tener y que trazar cada uno de los partidos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, fue un muy buen ejercicio que nos dio muchas sorpresas a cada Un uno golpe de de nosotros. realidad. Efectivamente, Muy muchísimas bien. cosas. Y bueno, nuestro último invitado. Yair, de Morena, muy contentos por el triunfo. Arrasamos no solo en Veracruz, no solo en el estado, sino en todo el país. Pero a la vez, aparte de estar muy contentos, nos sentimos con una enorme responsabilidad porque ahora tenemos que responderle a la gente la confianza que nos otorgó de salir a las urnas, de manifestar su inconformidad, de votar por Morena y sobre todo algo muy importante y muy característico que yo rescato de este proceso, que es que la gente se involucró, participó y no se conformó solo con ir y depositar su voto dentro de las urnas, sino que se dedicó a cuidar la elección.
Veíamos que gente se concentraba afuera de las casillas a ver cómo se estaban realizando los conteos en el momento del cierre de las casillas y estuvo participando hasta altas horas de la madrugada cuidando el voto. Y eso es algo que yo destaco, una participación que no habíamos visto. Yo quiero hacerte una pregunta a ti en específico porque perteneces al partido que está en el poder, bueno, que va a tomar el poder. Sí, no, los que están en el poder son Cámate, Gabriel, no, por estamos favor. empezando apenas. En un país donde la mayoría de las cámaras es de un solo partido, ¿dónde queda la democracia? No, la democracia está en que los ciudadanos salieron a elegir No. de manera de las libre. cámaras. ¿Dónde queda la democracia al momento de tomar las decisiones a partir del siguiente año? A ver, Gabriel, ¿Dónde queda la defínenos democracia? entonces la democracia. ¿Qué no es el poder del pueblo que llevó en las urnas? El poder del pueblo, te recuerdo que también está representado por los senadores de los otros partidos. Claro. Pero ellos ya no van a ser mayoría. Entonces, la mayoría de las voces de esas personas ya no va a ser escuchada. Pero, a ver, Gabriel, la democracia radica en que la gente tuvo la oportunidad de decidir por quiénes querían ser representados. Y van a tener una expresión menor de acuerdo a la votación, de acuerdo a la decisión de la gente en las urnas dentro de las cámaras. Las cámaras no son 100% Morena. En estas cámaras, en estas nuevas legislaturas, No, son vamos 70. a tener mayoría. Es cierto, va a haber una gran representación de Morena, pero va a haber expresiones de todos los partidos políticos. Si nosotros, siendo oposición como Morena, logramos impulsar cuestiones que yo considero importantes, siendo minoría, teniendo 35 diputados que tenemos en esta actual legislatura, los otros partidos pueden ser una digna oposición también y pueden estar ahí impulsando lo que tengan ellos en sus agendas. Yo creo que ahí está la democracia, que no la comparto en las cámaras, sino en la forma en que los ciudadanos tenemos la voluntad y tenemos la libertad para salir a elegir quiénes queremos que nos representen. Bueno, no la compartes en las cámaras, ya nos quedó claro. Pero, lo acabas de decir, la cámara lo grabó. No, pero tomas lo que quisiste de conveniencia. Soy responsable acaba de de lo que decir. digo, más no de lo que entiendes. Pero tú Oigan, lo acabas de pero decir bueno, textualmente. También es muy importante recordar Lo que acaba de todos decir. participamos en esta contienda electoral, me refiero a todas las expresiones políticas, y nos llama mucho la atención la perspectiva particularmente de los jóvenes, porque es un programa de jóvenes, desde los partidos, cómo se vivió las elecciones dentro de los partidos. Yo vi, se mide el ambiente tanto en tierra como en redes sociales y se veían cosas muy diferentes. Y entonces también supongo que se ve diferente desde el búnker partidario, ¿no? Entonces sí quisiera conocer más o menos qué opinan ambas expresiones, porque se ven muy diferentes, ¿no? Tú primero, si quieres. Adelante, no tengo problema. También. Ay, Ahora demasiada ahora resulta. caballerosidad. La verdad es de que te voy a decir que desde que comenzaron las elecciones o comenzaron las precampañas, el PRI se fue preparando para ser la mejor opción, no tan solo aquí en Veracruz, en todo el estado. Quiero decirte que a raíz de eso, el día de la elección, todos vivimos, como tú mismo lo dices, temas bien diferentes. En especial el PRI, y en el tema de los jóvenes te voy a decir algo bien fundamental. De norte a sur, los jóvenes tenían todas las ganas el día de la elección de salir a la batalla de las ideas y de dar el mejor apoyo y respaldo a quien fuese nuestro candidato, que era Pepe Yunes, un hombre honorable, caballero, y que sin lugar a dudas reconoció que no le favorecía el día de la elección quién iba a ganar. Y la verdad es de que contentos, alegres, preocupados por un tema. Esperamos que los 6 años, que sea no tan solo de quien gobierne Veracruz, sino de también quien gobierne México, sea pues un trabajo eficiente y eficaz. Es mi preocupación y la preocupación de muchos jóvenes, que realmente le sepan resolver, que realmente sepan hacer lo que quizás sin experiencia Claro. se aventaron al ring. Claro, a propósito, no podemos olvidar que mucho de lo que se va a ejecutar en este periodo es parte de las secuelas de las reformas que aprobaron el PRI, el PAN, el PRD. Entonces, no podemos desobservar eso tampoco. Yo tengo ¿no? esa duda. Andrés Manuel decía que son lo primero que se va a echar para atrás, ¿no? ¿Sigue en pie eso? Sí, bueno, la verdad es que me gustaría que lo contestara el representante del partido, Sí, pero sí. antes que pasemos a eso, me gustaría escuchar a Belinda. ¿Cómo lo vivieron ahí en... ¿Cómo lo vivimos? ¿Eres del PRD o del PAN? Fuiste candidata, ¿no? Efectivamente.
Candidata a la Platícanos. Diputación. Fui candidata. Tu perspectiva como candidata. Y fue muy interesante. Y a mí me preocupó algo, y que actualmente me sigue preocupando, que cómo eligieron sus candidatos para los diferentes cargos. O sea, ese es un punto. Segundo, que las personas no se detuvieron a ver quiénes eran esos candidatos, porque verdaderamente fue bastante interesante. Dejémoslo en interesante. Respecto a que se votó a un efecto. Pensamos que todos aquellos que están dentro del partido, entonces de la nada, pum, se santifican, de la nada pasan a ser lo mejor del mundo. Las personas no vieron si verdaderamente tenían la capacidad para poder tener y cumplir con las funciones de cada una de los cargos. Eso fueron cosas que a mí me preocupan como joven. Y como joven que fui candidata, también algo cierto es que los jóvenes tenemos un gran reto, porque pienso en muchas de las ocasiones que por ser jóvenes no tenemos las capacidades para hacerlo. Yo tengo 23 años, entonces me decían, oye, pero estás bien chiquita, y yo les decía, sí, pero soy una joven que está preocupada, que desde los 18 años he estado en capacitaciones, he estado siempre muy activa en las situaciones sociales, que me he involucrado en diferentes, por eso vas a estar así, me he involucrado en diferentes cosas, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes estamos muy preocupados por nuestro país, creo que exigimos y nos hemos dado cuenta que no todo es solamente del gobierno, sino también de nosotros, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí. Ah, sí. ¿Sigue en pie eso de echar para atrás las reformas? Primero, yo quiero reconocer y felicitar a Belinda porque fue una candidata joven aquí en Jalapa y porque además es mujer y que se aventuró a ser candidata, que yo creo que no es algo fácil. Yo quiero hacerle ese reconocimiento a Belinda. Y segundo, contestarte. Andrés Manuel lo ha dicho y lo ha recalcado después de que sostuvo esta reunión con Peña Nieto en Palacio Nacional, de que se van a revisar las reformas, sobre todo no dijo todas las reformas. O sea, ¿no se van a echar para atrás? Se van a revisar las reformas y lo que se tenga que echar para atrás se tiene que echar para atrás. O sea, ¿no se van a echar para atrás? ¿Sabes por qué? Porque no podemos ser tan simplistas y tan genéricos en decir, vamos a echar para atrás todo. El día que vino Andrés Manuel aquí a Jalapa, lo gritó a los cuatro vientos, se van a echar para atrás las reformas. No, o sea, ¿era mentira? Oye, yo quisiera decir algo bien importante, y una duda que yo te la doy a ti enfrente. Prometer no empobrece. Prometer no empobrece. Y si te caen las promesas... No, era una mesa de diálogo, no una mesa sobre Morena. No. Mi pregunta es, ¿cómo seleccionan a sus candidatos? Yo he visto en redes sociales quizás muchos perfiles que no parecieran perfiles para representar a un grupo de personas. A mí esa es mi inquietud. ¿Cómo lo seleccionan desde tu partido? Mira, te voy a pasar los documentos básicos para que te eches un clavado y leas de manera general, completamente cómo seleccionan. Lo que te puedo decir es que no hacemos el mismo filtro que hacen en el Tricolor, donde sacan candidatos plastificados o de cara bonita. Como Sergio Mayer. La consecuencia. Como Sergio Mayer. Para que posen coquetos. Como Peña Nieto, como Javier Duarte, y tenemos las nuevas figuras. Como Sergio Mayer o como Carmelita Salinas. O como Carmelita Julen, Salinas, o como Julen está guapo, no te metas con él. Pero está guapísimo. No, pero yo tampoco. No, oigan, también hay una parte bien importante del programa que son las participaciones desde en vivo, y bueno, les voy a leer algunas. Que uno es Alejandro Hernández, nuestro compañerito. Muchos saludos desde CDMX, amigos, abrazos y éxito. Hoy más que nunca la unión necesaria para México. Rosalba Hernández, pregunta para Morena. ¿Qué estipula el Código Electoral al respecto de los partidos y movimientos políticos? Así termina la pregunta. Óscar Fernández, ¿cuál es el tiempo máximo para realizar las gestiones de constitución de un partido político y obtener autorización del Tribunal Superior de Justicia del Estado, TSJE? Axel Rodríguez, ¿cuáles son las diferencias entre un partido y un movimiento político? Cielo Miranda, la otra compañerita nuestra. Que no vino. Por fin que nos dejó. ¿Cómo te atreves? La democracia no se queda en las elecciones, es garantizar los derechos que esta implica. No solo es ganar. Carita. ¿Feliz o enojada? No es feliz. Ahí pueden revisar en las redes sociales qué no carita es puso. Bueno, entonces, si quiere representante de partido contestar. Jair, por favor. No, mira, yo quiero comentarte algo.
antes. Más allá de sentarnos, ya estamos en un recuento postelectoral, de sentarnos a decir es que los jóvenes del PRI, es que los jóvenes del PAN, es que los jóvenes de Morena, yo creo que estamos en un momento donde todos como ciudadanos, como jóvenes principalmente, Andrés Manuel lo ha dicho claramente, está llamando a la reconciliación, tenemos que tomar una postura de vigilar ahora y de ser partícipes del nuevo gobierno que se va a implementar a partir de 1 de diciembre, tanto a nivel nacional y aquí en la gobernatura con el ingeniero Cuitláhuac García. Tenemos que los jóvenes involucrarnos en esta tarea de ser ciudadanía con una participación con el gobierno y no dejar todo al gobierno. Hay una... Oye, pero entonces lo de Puebla, ¿qué onda? Si están llamando a la reconciliación. No, lo de Puebla hay violaciones y eso se tiene que ver en materia jurídica. Y la civilización al para proceso poder electoral. Bueno, digo, Belinda, hay que también ser claros que yo sí vi videos de falsificación de boletas y eso por más que lo hagan en una oficina, no se me hace muy civil ni cívico. Y las maneras de poder actuar respecto a eso, ¿no hay otras? Yo no lo comparto. Lo importante... Yo no lo comparto, pero entonces, sí hay que dejar claro que hay congruencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Que hay una... Dejen hablar a Peñita, ¿no? Digo... No. Ay, el otro, el pollo. Peñita. Es que hoy Gabriel viene medio lento para el pollo. La verdad es de que, por ejemplo, en el PRI fuimos muy responsables y reconocimos cuando se gana y cuando se pierde. Yo creo que el PRI ha sido el partido más maduro en reconocer cuál ha sido los aciertos y cuál han sido los defectos. Dime 3 errores que haya cometido el PRI. 3 errores. Sí. Oh, Yo te diría muy difícil. que el PRI ha cometido errores. No, dime 3. 3, muy fácil. 1, ha generado quizás mala comunicación para decir lo bueno que se ha hecho. 2, creo que no se ha tocado a toda la gente. Y 3, que no es la menos importante, que yo te diría que es quizás el que la gente se ha desilusionado de la idea principal que tiene el PRI, que es responder a la gente como lo ha venido haciendo desde que fue gobierno y ahora que será oposición. Que eso es lo fundamental de la situación actual. Seremos oposición, una oposición responsable, pero también decir que el PRI se está preparando para reconstruirse y salir como ave fénix. Y esa es una buena pregunta. ¿Cuáles son los 3 errores que cometió el PAN Híjole. que lo llevaron a perder? Yo tengo. No, en serio, yo también tengo. Bueno, en lo que piensa la respuesta, tenemos más preguntas del público y es, dice Luis Andrade, oye, pregunta para la del PAN, ¿por qué no acepta la derrota en el Distrito 9 de Coatepec? Cielo Miranda, es clasista decir que los panistas son cara bonita, ojo amigo de Morena. No sé si sea su amigo, pero bueno. Damara Gómez, la propuesta a secretario de Hacienda a nivel nacional dijo que no bajarían el precio de la gasolina, que siempre sí lo hacía muy bien el actual gobierno de la República. Mi pregunta es si cumplirán lo que prometieron. Tamara Gómez, a todos los jóvenes siempre sí se les dará los 2,500 pesos mensuales. A partir del 1 de diciembre. Van 4 días de que pasaron las elecciones y ya están... No, espérame, no lo dije por eso. Lo dije porque cuando vino a Jalapa lo gritó a los 4 vientos. A partir del 1 de diciembre. Y no es todos conflicto, los... Gabriel, es comentario, No. es abonando que van 4 días y que el gobierno entra a partir del 1 de diciembre y es donde ya se van a poder ver los resultados. Y fíjate- Belinda nos debe respuestas. Y fíjate que es algo que debemos seguir y que debíamos haber tomado en cuenta antes de las elecciones. Claro. Andrés Manuel dijo, se van a entregar el 1 de diciembre, todos los jóvenes van a tener su beca. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre toma protesta. Yo te voy a decir algo, creo que es bien irresponsable el afirmar algo cuando todavía no sabe ni cómo va a llegar, qué va a tener, qué no va a tener. El afirmar un tema como ese creo que es muy irresponsable de quien sea y de cualquier partido. Perdón, Esa es- ¿tienes idea de cómo se llevó a cabo, supongo que te has informado al respecto, de cómo se llevó a cabo el programa para adultos mayores en la Ciudad de México? ¿Sabes en qué? ¿De cuál? Pues el que inauguró este personaje que mencionas, Andrés Manuel. ¿Sí tienes Cuando idea? fue Jefe de Jefe de gobierno. gobierno de la Ciudad de México. O sea, ¿sí tienes idea más o menos cómo se empezó? ¿A partir de cuándo dijo que se iba a iniciar? Vamos un gran ejemplo, quizás como No aquí me en estás Veracruz. contestando la Deberías pregunta. contestarle, porque es feo la voy a es responder. muy feo que siendo representante juvenil, la voz de los jóvenes de un partido evadas todas las preguntas. No he evadido ninguna. ¿O cuál he evadido? Apenas le iba a contestar.
A ver, es que no me dejan. El meme de... No, la verdad es de que es bien importante, quizás, y yo te lo voy a responder de quizás una comparación, pero responde a tu pregunta. Pongámoslo como ejemplo. Cuando tú entras o estás en un sistema apenas de entrega de recepción, no sabes cuáles van a ser los activos de esa administración. No sabes cuáles van a ser los pasivos de esa administración. No sabes realmente cuál es el flujo directo económico que tiene esa administración. Eso ya lo mencionaste. La verdad es de que entonces habrá que ver el día de la elección, el día que llegue y que tome protesta, si realmente va a cumplir Pero a dar te esa beca. pregunté otra cosa. ¿Cómo O sea, se generó? ¿se llevó a cabo cuando lo dijo en la Ciudad de México, sí o no? Nada más como dato, porque me imagino que lo... Sí, se llevó a cabo. Sí. Pero yo creo que sí es cierto, es irresponsable decir Es irresponsable. el primero. O sea, de que lo va a llevar a cabo o no, la historia se encargará de juzgarlo. Claro, Sin ¿no? duda, Pero tampoco podemos adelantarnos. debemos admitir que Nos es sigue irresponsable. debiendo preguntas, Nos sigue debiendo. Belinda. Pero sí es cierto, Vamos a discutimos dejarla eso. hablar. ¿Cuáles fueron los errores del PAN? Yo los estoy escuchando. Como pelota de ping Mis pong. palomitas. Sí, Voy digo. por mis Por favor, palomitas. Belinda. Próxima vez que vengas, 3 palomitas, por favor. Para todos. Si quieren ahorita me regreso por ellas, no se preocupen. ¿Cuáles fueron los errores del los 3 PAN? errores? Los 3 errores que Fueron se muchos, pero cometieron. dinos 3. Uno fue que nos confiamos. Ese fue un error. Exceso de Nos confianza. confiamos. Exceso de confianza. 2. El 2 fue que se nos despegaron los pies de la tierra. Soberbia. ¿Es el mismo? No. Son cosas Soberbia. diferentes. Ajá. Fueron soberbios. Sí. Y el tercero es que Está escogiendo de Sí, entre sí, sí, tantos. de muchos. pues yo creo que muchos errores cometimos, ¿no? El tercero lo estoy analizando, ¿cuál sería nuestro tercer error que cometimos? El tercer error que cometimos, no sé. Yo te voy a decir un gran error que cometí. Nos debe la del Coatepec. ¿Por qué no aceptan la derrota? ¿Por qué no aceptan Sí, la- porque mencionabas, yo creo que la pregunta es respecto a que mencionabas de la falta de la civilidad en civilización. Puebla, pero la misma coalición pues no acepta resultados en Bueno, Coatepec. pero me refiero a la forma de actuar respecto a los hechos. Y yo aquí sí quisiera abonar algo, porque tampoco es muy civilizado lo que están haciendo el excontralor de Duarte, lo que fueron impulsados por el PAN y Acción Nacional y con la bendición de Miguel Ángel Yunes Perdonados en Pánuco. Hay ya amenazas a quienes participaron dentro del proceso, dentro de la jornada electoral, a quienes están afuera de los órganos electorales contando los votos. Ya hubo ataques hacia compañeros. Eso tampoco es muy civilizado. Oye, a propósito, perdón, pero en el mismo sentido, ¿ustedes han visto, tienen más reportes de estas actitudes, bueno, de la delincuencia que, digo, creció mucho en Veracruz en estos últimos meses? Yo creo que de la elección para acá se subieron mucho los índices delictuosos, pero particularmente en la elección, bueno, en Jalapa no los vemos igual que en Pánuco. Es la capital del estado. Ajá, que en Pánuco o en Cuatza o así. ¿Tienen otros reportes de otros lugares aparte de Pánuco que Mira, yo también sé? el con mayor incidencia es Pánuco, es el distrito y que sigue hasta ahorita y que tampoco la coalición PAN-PRD acepta la derrota y siguen peleando ahí y quieren intimidar a las personas que están participando en esta parte de recuento de los votos. El robo de boletas en Coatzacoalcos, la intimidación de representantes de casilla de Morena en Coatzacoalcos y en la Sierra de Songolica también fueron hechos que se vivieron durante la jornada electoral y que esto no es civilizado tampoco y fue como parte de la coalición. Bueno, pero si tocas ese tema, entonces yo creo que es un genérico del actuar de todos los partidos, porque yo te podría decir que lo que golpear ocurre... a compañeros no creo que sea un genérico de los partidos. Entonces, ¿tú me puedes decir por qué entraron a golpes los de Morena a agredir a los del PAN? ¿En dónde? ¿En Puebla? ¿Puebla? Mira, el pueblo está viviendo un caso y una situación totalmente diferente a la que se vive Te en Veracruz. pregunto esto porque dices tú, viven intimidación, viven agresión. En Puebla ¿Eso qué fue? O sea, olvídate de los colores. Eso que pasó fue intimidación a las personas y fue agresión hacia unas personas. Exacto. En Puebla ¿Te lo que está pasa? sucediendo es que hay un malestar y no solamente de la gente de O sea, Morena. ¿está justificado? Sí, no está justificado. O sea, que pero se es un justifican malestar las cosas. ciudadano. No, a ver. Me encanta Hay un porque no malestar- terminas de responder lo que se te pregunta, pero sigues Es que cuestionando. ya veo que no es una mesa de diálogo, sino es una mesa de cuestionamientos. a No, Morena. o sea, te estamos Porque también preguntando. podríamos decir, a ver, No, a mí ejemplo, me falta claro. uno. A mí me preocupa también
que Morena quizás le copie lo que hizo el PAN, que prometió en 6 meses acabar la inseguridad. Ya va más de 6 meses y nomás no veo claro cuál es lo que ha resuelto. Bueno, ustedes nos prometieron 86 La años. verdad es de que no la inseguridad cumplieron nada. ha crecido un poquito, bueno, no un poquito, muchísimo. Vayamos al sur. No, hombre, está el tema bien complejo. Caliente. Así lo dejaron. No, Dejaron todo. el problema desastre. fue la licuadora, no me El problema digas. fue que no hubo realmente un enfoque directo en la inseguridad que estaba disparada. Yo creo que si ya fueron gobierno... Ese es un y buen si ya tema son y tienes mucha gobierno, razón. ¿Nos podrías decir cuál fue el enfoque que Zurita y Duarte ocuparon para combatir la Te voy a decir delincuencia? algo. Ellos ya están pagando... ¿Cuál fue el enfoque? Lo que tenían que pagar. Ya lo sabemos, por eso no te El pregunté enfoque eso. de seguridad Por eso te es pregunto. bien interesante. Por ejemplo, y te voy a señalar algo quizás no comparativo, pero bien importante. En Jalapa se instalaron por parte del ayuntamiento pasado cámaras de videovigilancia. El gobierno estatal gastó doble el recurso porque donde había una cámara que instaló el ayuntamiento, volvió a instalar otra. Suponiendo que las cámaras de algunos estados estaban dirigidas al C4. A ver, las del ayuntamiento estaban para eso. Son temas que tienen que ver con recurso financiero, tienen que ver tan solo con un poquito de mente y de conciencia para saber cuáles fueron los errores del pasado y cuáles son los... Te doy la razón, pero no ahora. me has contestado. ¿Cuál fue el enfoque que usaron Javier Duarte y ¿El enfoque en Arturo qué? Bermúdez ahorita en En el tema de seguridad. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, se creó... Esa pregunta. Por ahí hubieras empezado. No sabía que estabas hablando. La verdad, Doreni, Pero sí por vieron las cámaras, sí vieron Chihuahua. La verdad es que es bien interesante decir que se creó, tú muy bien lo sabes, la Fuerza Civil. Ahí se implementó un nuevo grupo de seguridad en donde, sin lugar a dudas, pues ayudó un poco a reforzar lo que no puedo decir, que se acabó la seguridad. La inseguridad, perdón. Se disparó, hay que decirlo. El problema fue que el gobierno del PAN no supo resolverlo, no supo implementarlo. Más preguntas del público. ¿Quién es Belinda? Jorge Flores, nos queda claro que para ser candidato de Morena no necesitas tener cara bonita ni educación. Lady Champán. Y a la finísima sí. persona de San Luis Gracias, Potosí, Adela. integrante de la Mara Salvatruchas. 3 errores y en 2 años, ojo, deben ser más. Pregunta para Morena, ¿cómo se inició su partido y en qué año? Roxana Bello, para PAN, ¿qué requisitos debe cumplir la alianza para participar en comicios? Rafix Viveros, exceso de poder. Pregunta a Morena, si creen que hubo un exceso y abuso en el proceso de Duarte. Y Berry Pérez, estás equivocado, no es el color, es la preferencia del pueblo. ¿Para quién se lo dice? Pues, son primero como Morena, diversas, también son de para- PAN, requisitos que debe cumplir la alianza para participar en los comicios, cómo se inició el partido. El PRD no pierde el registro. el registro, No, ¿no? Creo que Y ya, Movimiento Ciudadano a creo que nivel ya lo federal. perdió, ¿no? ¿El registro ya lo perdió? ¿PRD. Sí. ¿O está en eso? Estaba en eso, ¿no? ¿verdad? Sí, está en Con eso, los cómputos igual que que llevan Movimiento eso. Ciudadano. Hubo varios partidos, ¿no?, que van a perder. El Verde también. Encuentro Social, el Verde, Movimiento Nueva Ciudadano. Alianza. Nueva Alianza. Movimiento Nueva Ciudadano. Alianza también. La verdad, digo, desde mi muy humilde punto de vista, yo creo que desaparezcan esos partidos es correcto, porque es un despilfarro de dinero, de partidos satélite, que lo único que hacen es generar más basura política y basura en general de todo tipo. Sabes, la calle llena de bolsitas, papelitos, que no son necesarios. Entonces nos gustaría que contestaran las preguntas. Oye, Belinda, sí es cierto, contesta. A mí me falta una. No se acuerda Una- cuál es, pero... No es que no me acuerde. Es que yo creo que muchos errores fueron los que cometimos y no solamente fueron 3. Esos 2 que yo les comento fueron 2 que yo puedo decir que fueron transversales en todas las acciones que realizamos. No quiero decir que con esto no se cometieron, pero sí considero que en este proceso fueron los 2 principales que nos llevaron Yo a... tengo una pregunta para el PAN. ¿Qué no había otro candidato que no fuera el hijo del gobernador? ¿No había un cuadro mejor? Yo creo que hay buena pregunta. hay muchos panistas muy buenos, hay muchos perredistas muy buenos
Y hay muchas personas en Movimiento Ciudadano que también son bastante buenos. Yo considero que Miguel Ángel no es un mal perfil, considero que es un muy buen perfil, considero que dio resultados y eso es algo que de forma muy particular que le aplaudo y le reconozco, que es una persona de resultados, es una persona preparada y que cada una de las iniciativas que tenía era viable y era para progresar en Veracruz. Entonces es por ello que yo considero que ese fue el mejor candidato para ser el gobernador. Pero no había otros. Había muchos. ¿Cómo quién? Había muchísimos candidatos del PRD, de Movimiento ¿Cómo quién? Ciudadano. A mí me extraña ¿Cómo que quién? digan, por ejemplo, que traía buenas propuestas Miguel Ángel, cuando en Boca del Río lo único que pudo remodelar es el bulevar. Su bulevar. Su bulevar, es cierto. Su bulevar. Su foro. Su foro. Pero si vemos los alrededores de la ciudad de Boca del Río, a ver, están en una decadencia. Bueno, digo, no lo voy a defender, pero tomamos en cuenta que Boca del Río es una cosita muy chiquitita, casi rodeada por Veracruz. Hay mucha que gente. Veracruz fue gobernada por el PRI. Hay mucha y gente. que la gente Pero está tienen muy presupuestos descontentada. independientes los, Claro. los Sí, claro, ayuntamientos, ¿no? No, a lo que yo voy es que Entonces, dice que los además- alrededores de Además, Boca del ¿sabes Río qué? son Veracruz. No. O sea, en el mismo Boca del Río, yo la verdad es que también, digo, el bulevar, hay que reconocerlo, está bien padre. Es una plancha de cemento, no hay vegetación, pero está bien padre. Pero yo sí me quedo con ese sabor de boca de que las personas, la ciudadanía, y yo no sé si tú, Belinda, has recorrido Boca del Río para decir que es una persona de resultados, por lo siguiente. ¿De verdad tú consideras que Boca del Río, aparte del bulevar, tiene buenos resultados directos para la ciudadanía? O sea, olvidémonos del Sí. tema de Veracruz, sino que las colonias, yo particularmente he caminado por ahí, me ha tocado caminar por ahí de Ejército Nacional, esta calle que también es una de las principales, hacia la izquierda y hacia la derecha. Oye, pero están destrozadas, o sea, destrozadas como colonia popular de cualquier otra, de los cinturones de marginación, y me parece bien extraño porque es, como decía Gabo, un municipio bien chiquito, en donde la Auditoría Superior de la Federación le observa al Foro Boca, su Foro Boca, le observa un incremento al presupuesto, y entonces me pregunto, ¿de verdad no podían pues terminar esa obra bien con lo proyectado y meterle ese dinero a las calles, a los parques, bueno, no sé, a mí eso me causa conflicto, sea el color que sea, así lo hubiera gobernado el PRI o Morena. No presumes una cosa así si tienes las calles como las tienes. Y se incrementó el presupuesto total del foro. O sea, no era el que estaba destinado. No, 3 veces. Ha o 9. tenido buenos resultados y la gente lo No quiere, menos, la como ciudadanía No, lo menos, quiere. como 5 veces, ¿no? No menos. La ciudadanía lo quiere, o sea, verdaderamente Se nota, Boca se de nota, se Río. En las urnas no se notó, ¿eh? No, o sea, verdaderamente sí tiene una gran aceptación de los ciudadanos porque tienen un buen resultado, porque en procesos de educación ha tenido bastantes resultados para ese mejoramiento. Efectivamente. ¿Y en tienen más educación. educación dependiente del Estado que de la Federación? Porque según el dato que nosotros tenemos es que dependen más de la Federación. Bueno, me refiero a no todo es la educación formal, sino también es la educación informal. La educación informal es aquella donde toda se va retribuyendo o complementando de todos estos tipos de acciones y de programas que él estableció dentro de Boca de Río y que le funcionaron demasiado. A mí me preocupa. No sé, No, por favor. Adelante, adelante. Ya, por favor. Peñita. El programa de Coral de Lorena y Gabriel. Pero Vamos concreto. a Peñita. sentarnos. Ok, no, Peñita, rápido, por favor. rápido. A ver, ¿qué te Uno, preocupa? Me preocupa y mucho. No, la verdad, por ejemplo, aquí en Jalapa. Bien preocupante que ya pasaron más de 100 días de administración de Hipólito y no se ven resultados. Bueno, yo no los veo. Y si los hay, quizás. Que no se los den notan. a conocer. Claro. ¿Por qué te digo esto? Yo no veo que hayan Buena inaugurado una pregunta, calle. buena Yo no veo que hayan apoyado una escuela. Yo no veo una rehabilitación de un centro deportivo. Yo no veo puentes. Yo no veo De hecho, algo. aquí en el ayuntamiento, lo platicaba yo hace rato con nuestro compañero Yanni, el ayuntamiento está, bueno, a mí me gusta mucho jugar fútbol, no soy tan bueno, pero me gusta ir a cotorrear. pegas a la pelota. Pego a la pelota, me gusta ir a cotorrear con los cuates, Claro. en la noche, echar la cascarita, normal. en los torneos nocturnos. Resulta que algunos torneos nocturnos de Jalapa los van a cerrar, porque resulta que el ayuntamiento les está triplicando el cobro, el derecho de piso, cuando ellos son los que se encargan de limpiar el parque, pintar las rayas,
encargan de la iluminación, se encargan del mantenimiento, compran los candados para que esté enrejado, y aún así el ayuntamiento está haciendo cacería con ellos. Digo, el deporte no creo que sea algo malo, No, eso no. como para que el ayuntamiento ahora resulta que quiera cerrar las canchas. Imagínate eso, si están cobrando el día de la elección, bueno, no el día de la elección, antes en la quincena para el día de la elección, le descontaron 500, 600 pesos a trabajadores del ayuntamiento. Eso es algo Pero bueno, complejo. eso yo lo veo más como un error. Guión, muy aparte de lo que tú dices. No, digo, eso es más que nada un Tenemos error más preguntas administrativo. del público, pero si quisiera el representante del partido... No sé si ya puedo hablar. Pues no sé si puedas, Adelante, amigo. expláyate. No, contestando parte de lo que nos preguntaban quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo de internet, Morena realmente es un partido joven, se fundó, obtuvo su registro en el 2014 y es nuestro cuarto proceso electoral y ya tuvimos un triunfo bastante formidable, pero que cabe resaltar que el triunfo no solamente es por los 3 años o 4 años que lleva Morena como partido político, sino es consecuencia del contexto que se vive, de hartazgo hacia el resto de los partidos políticos y los nulos resultados como el gobierno de Yunes Linares que han dado esas administraciones de los otros partidos políticos. Y por supuesto, consecuencia y resultado de movimientos sociales, de colectivos sociales que durante muchos años estuvieron luchando por derechos, minorías que estuvieron alzando la voz y que hoy terminaron encauzándose a través de Andrés Manuel López Obrador y a través de Morena. Yo creo que ese es lo que da este triunfo con 30 puntos de ventaja. Es algo que no se había visto, es algo histórico que estamos viviendo. El triunfo de Andrés Manuel. Fueron 30 puntos de ventaja, el triunfo de Cuitláhuac fueron casi 6 puntos de ventaja. Y yo creo que estas voces que fueron levantándose durante muchos años y que no fueron escuchadas son las que se encauzan hoy 2018 con Andrés Manuel y por eso obtenemos la ventaja de 30 puntos. Qué bueno que tocas el tema de las minorías, porque por ejemplo tenemos los colectivos LGBTTI que exigen con justa razón los derechos que como ser humano merecen. Y los van a tener garantizados, ¿eh? Yo dudo mucho que lo tengan garantizados, no porque el Estado no se los vaya a dar, sino porque como yo, minoría, te pido a ti, Estado, que garantices mis derechos y tú Estado, dices, bueno, que decida el pueblo. Mira, esto es una cuestión, quien va a estar como secretaria de gobierno a partir del 1 de diciembre es Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue magistrada del Tribunal Superior. Fue ministra, del Tribunal Superior, de la Suprema Corte, y ella trabajó mucho el tema de derechos humanos. ¿Qué se tiene que hacer? Un trabajo de ciudadanización y de cómo lograr que en la sociedad puedan ser respetados por todos nosotros como ciudadanos, involucrarnos, garantizar también estos derechos a las minorías. Pero ¿no crees que el Estado va a cumplir su parte? ¿No crees que como si esa ciudadanos decisión, tenemos que cumplir ¿no crees nuestra que si esa parte decisión se la dejas al consenso público en un país altamente católico, el resultado no va a ser favorable para esa minoría? A ver, el Estado va a cumplir su papel y nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir también nuestro papel y el Estado tiene que impulsar. Una cosa es que se respeten y se garanticen los derechos y otra cosa es muy distinta que quieras tener un pensamiento uniforme en todos los ciudadanos. No, evidentemente no vamos a llegar a este punto en el que todos los ciudadanos piensen igual, pero vuelvo a la misma pregunta. Si yo, minoría, te pido al Estado que garantices mis derechos y tu Estado se lo dejas al escarnio público, donde el público es altamente católico, no, el Estado va a cumplir su papel reconociendo esos derechos. Avanza, hermanos. Me parece que hay ahí un poquito una falta de precisión por parte de la pregunta, pero bueno, más adelante lo podrán contestar público. Erendira Zopil, y si le piden a la señorita que se siente correctamente, ya me siento mejor. Creo que dicen ahí. Si era una persona, ¿cómo crees? Es un programa muy relajado. Si era una persona de resultados, ¿por qué hubo tanta compra de votos y despilfarro de dinero? Israel San Miguel, no es un abuso, fue un acto que no le correspondía al gobernador actuar de la manera en que actuó, propaganda electoral a costa de un delincuente. Esa parte le corresponde únicamente al Poder Judicial, hablando simplemente de un Estado de Derecho. Diana Castillo, además de Boca del Río, la salubridad es terrible. Jesús Cosme Soto, Morena, ¿algún comentario sobre la senadora de Baja? ¿No es un ejemplo de que el voto en esta elección fue poco razonado? Heréndida,
dirá. Casualmente, el antropólogo social entregó los camiones de limpia pública el último día de las campañas. Pedro Martínez, no han aprendido nada en el PRI. El joven que está representando en ese partido habla como típico priista político. Cielo Miranda, secretaria de Gobernación, no secretaria de Gobierno. Si quieren empezar. Pues es que fueron como comentarios, ¿no? Sí, digo, o sea, pero también... Algo que yo retomo de lo que nos escribían ahí es precisamente esta postura que tomó Miguel Ángel de no gobernar y de solamente jugar al policía o al gato y al ratón, persiguiendo a los duartistas que les convino y a los que no les otorgó el perdón y los tenía como aliados. ¿Qué es lo que pretende o lo que está proponiendo los nuevos gobiernos de Morena, que van a iniciar a partir del 1 de diciembre? Que le van a perdonar la vida. No tomar esta postura, no vamos a tomar esta postura de persecución política y eso dejárselo al Poder Judicial, sino empezar a generar resultados. Y yo creo que hoy es evidente que esta postura y esta línea que tomó el gobernador Miguel Ángel Yunes no le funcionó y la gente se lo cobró en las urnas el pasado domingo. Hablando de opiniones personales, yo creo que el exceso de confianza, como decía, y sobre todo la soberbia de no mirar hacia abajo a las personas que te llevaron hacia arriba, fue lo que derrocó pues, no solo a Miguel Ángel. Y más allá de eso, te voy a decir algo. A todos. A todos. Y es una lección previa es una lección para de todos. Vida para todos. Para todos. Y para Morena también ahorita que llegue. Claro, o sea, la soberbia es el peor enemigo. Sí. Y otro de los errores que cometieron en el PAN fue pensar que eran mejores que los que se iban. En la administración pública, pensar que eres mejor que el que se va es un grave error, porque no eres mejor, simplemente eres diferente. Eso es un gran error. Y te voy a decir algo, a pesar de que usaron todo el recurso que pudieron, sí, eso no ganaron. Sin colores también hay que decirlo. A ver, hay que decirlo con claridad. Bueno. Usaron todo el poder del gobierno del Estado. Fue sorprendente y fue descarado. Sí, claro. Miren, tenemos otra sección. Nos apasionamos con el tema. Vamos a bañar. Pero... Agárrame la punta, ¿no? ¿Qué pasó? Esta sección, si quieres contarnos, Gabriel. Fíjense, yo voy a hacerles en equipo, ¿les parece? Como quieran. Va. Digo, hablando de la reconciliación nacional. Vamos a ponerla en práctica. ¿Por qué te ríes de la reconciliación nacional? Muy bien. No sé, la verdad, si López Obrador sea quien dé los resultados favorables que México requiere, que el proyecto que él maneja sea el proyecto de nación realmente adecuado, que le funcione a México. Yo, sinceramente, lo dudo. Veremos en 6 años cómo nos va. Veremos en 2. Sí, ¿verdad? Sí. No, de hecho lo digo en 2 porque pero en 6 es lo que es el periodo que sugiere Andrés Manuel, veremos los resultados. 3, y ¿no? te puedo asegurar... Andrés Manuel sugiere 2 años. Bueno, vamos a ver. Bueno, en fin. Yo les voy a decir una serie de palabras y ustedes me tienen que contestar con una sola palabra lo más rápido que puedan. A ver, otra vez. Yo les voy a decir unas palabras y ustedes me tienen que contestar con una sola palabra. Ninguna se tiene que repetir. Ninguna se tiene que repetir. Esto es agilidad mental. Ok. ¿Sale? Ok, todos, ok. Ok. ¿Tú la de la enfermedad? ¿Tú la del virus? ¿Tú la del virus? Es que no le dan agua. Aquí está la botella de agua. Aquí está, mira. Soy privilegiada. La regadera. Bueno, pues... ¿Vale? ¿Empezamos? ¿De dónde empezamos? ¿De aquí para allá o ¿De allá para acá? Es muy cortés el joven. Adelante, sin problema. Siempre. Presidencia. Andrés Manuel. Gobernatura. Reto. Elecciones 2018. Barbaridad. Seguridad. Un compromiso. Inseguridad. Siempre. Presupuesto. Dinero. Enrique Peña Nieto. Se va. Una sola palabra, por... Fuera. Ya. Ya se iba el solito. Ricardo Naya. Futuro. Andrés Manuel López Obrador. Mentira. Reformas. Revisarnos. Gasolinazo. ¿Gasolinazo? Seguirá. Napoleón Gómez Urrutia. Personaje. El Millis. Personaje. Ay, caray.
Carmen Salinas. Ciudadana. Miguel Ángel Yunes Márquez. Mentiroso. Pepe Yunes. Perdedor. Cuitláhuac Garza. Fraude. Fraude electoral. Aberrante. Resultados. Históricos. Compromiso. Ciudadano. Morena. Partido. PAN. Lastre. PRI. Historia. Presidente. Generador de ideas. Pudiste haber dicho Peña, todavía es presidente. O peje. Bueno, Una todavía que se tenemos me ha ido. preguntas para que no se nos vaya ninguna porque han estado súper activos en las redes sociales. Y es el Jorge Flores, el conductor de Ecuador se parece a Cuitláhuac, ¿no es su hermano? Les pregunto. ¿Tú y yo? ¿Yo? Berry Fíjate qué Pérez. chistoso. Antes me decían que me parecía Cuitláhuac, ahora me parezco a Cuitláhuac. Berry Pérez. Es que Vas La mía- progresando, vas evolucionando. Conforme al contexto. Dice, la ¿Qué pedo? mía es pregunta para la señorita del PAN. ¿Por qué si Chiquillunes era preferido? ¿Por qué hubo tanta compra de votos y despilfarro de dinero? ¿Pueden contestar? Erendira, estamos esperando respuesta acerca de la teibolera de Morena en Baja California. Ay. Yo creo que Qué por orden. forma de Yo creo que por orden. Primero. Y el joven del PRI va de preguntas. ¿Qué beneficio dejaron las 13 reformas de Peña? Primero por orden. ¿Ya podemos ¿Me entrar puedes al repetir la ganadero? mía, por Adelante. favor? Váyanlas anotando, chicos. Vamos a ver. ¿Por qué, si Chiquillunes era preferido, por qué hubo tanta compra de votos y despilfarro de dinero? No hubo compra de votos. El voto De fue... conciencias. No, tampoco. Morena sí lo compró y yo tengo mensajes de que verdaderamente lo compró. Y en el distrito de Jalapa, que compró los votos. ¿En Jalapa, en Veracruz? Y eso es bien interesante porque pues debemos de predicar con el ejemplo, ¿no? Debe de haber congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Entonces no hubo compra de votos. Fue una batalla electoral bastante interesante en la cual yo creo que los resultados que se tuvieron fue a razón del efecto que se tuvo desde el nivel nacional. Creo que si solamente hubiera sido la elección o el proceso electoral para el gobierno, considero que hubiéramos ganado. Estoy segura que hubiéramos ganado. Ok, y... No, siguiente, él. Ah, sí. ¿Qué opinas de la expresión? Primero que nada, no comparto el adjetivo calificativo, se me hace despectivo como lo mencionan. Y lo que yo diría es que es una cuestión de forma, que por supuesto no son las formas de comportarse, y que además ya Morena tomó cartas en el asunto. Es lo que te iba a preguntar. Y va a sancionar a esta compañera, a esta No, a ver, espérate, persona. también teibolera no es despectivo, o sea, es un oficio y sí... La forma en que se utiliza. Sí, claro, pero... La forma en que se utiliza Bueno, para referirse. debe de ser la intención, ¿no? Ajá, y la intención con la que se utiliza para No se ve en referirse. el mensaje, digo. ¿Cómo? La intención es el contexto que nosotros le damos. Sí, Como lo entonces- percibimos. Y además Morena ya está resolviendo este caso y van a expulsar a la persona en cuestión. Pero no le van a Y las reformas. Pero seguir Antes siendo de que senador. nos vayas a otra, ¿me puedes repetir la pregunta? No, sí. no, no. El joven del PRI va de las preguntas. No, sí me ¿Qué acuerdo. beneficio dejaron las 13 reformas de Peña? Bueno, creo que este gobierno fue un gobierno en donde hubo 13 reformas y las cuales Lo hubo acaban de decir. modernización, hubo crecimiento, hubo futuro. Y este futuro generó un México del siglo XXI. Porque, a ver, hay que hablar con sinceridad. El México que vivíamos hace años era un México retrógrada, un México donde no había crecimiento, a lo que Porque voy. era el de hace años. Sin lugar a dudas, si no hubieran habido reformas, hoy el tema educativo fuera un tema en donde no hubiera revisión para el tema de los maestros, para ver qué maestros están preparados y para ver qué maestros Fíjate no O están. sea, antes no había evaluaciones. Siempre ha habido... Siempre, pero sin lugar a dudas, no se observaba de tal manera. En el tema educativo, los sindicatos hacían su despilfarro, generaban O conciencia. sea, donde no. los callejas ya lo dejaron de hacer. ¿Hay pruebas? Apenas te iba a contestar. Dos. Dice, espérate, no traigo esa. El tema fundamental de la infraestructura. Hoy México cuenta con muchos puentes, con muchas carreteras. 3. El Como- tema de telecomunicaciones. Ha habido un gran avance. Carreteras y puentes como el Socavón, con Ruiz Esparza.
como el gran avance que se han tenido en zonas donde no se conectaban. O sea que sí. Donde no había un puente para conectar de una ciudad a otra, ya lo hay. O ¿Cómo donde dónde? también en el tema de las personas que realmente conocen el campo de México, se les ha ayudado para el tema de la infraestructura y para poder mejorar el desarrollo y crecimiento. Cuando se le apoya a las zonas rurales de México, genera un crecimiento para las zonas urbanas. Es que es un ciclo en donde no podríamos terminar de decir lo bueno, pero también lo malo. Tampoco vengo a decir aquí el discurso que todas las reformas han sido maravillosas y ya México está en un sol. Lo que sí hay que reconocer con toda la claridad que se ha generado un paquete de reformas, la mayoría que han dado buenos resultados y lo podemos ver. Quizás, por ejemplo, todos quienes somos jóvenes, en el tema de telecomunicaciones. Hoy si tenemos un familiar en Canadá, en Estados Unidos, ya no era como antes, que nos gastábamos pues, infinidad de recursos de 200 pesos, ¿no? para meterle casi hasta 500. Y luego no alcanzaba. Hoy, realmente, la mayoría de jóvenes mexicanos pueden contar ya con redes sociales, porque gracias a eso hay internet, porque se ha generado una comunicación estrecha de norte a sur del país y en donde ha habido buena interacción. A ver, las redes sociales no se las debemos al gobierno. Una persona, no sé si lo conozcas, un tal Mark Zuckerberg, algún día se le ocurrió hacer este Facebook y a él se lo y debemos. aparte, Digo, yo creo, corrijo, también quizás. abonando a lo que dice Gabo, yo creo que es un poco injusto hablar de los avances en materia de las reformas si no le damos el crédito a la propia tecnología que va avanzando día con día. Claro, y el sin tema duda. de que, bueno, en esta competencia sería lógico que en el país vecino tengan toda la tecnología, todo el desarrollo y que acá, Sí, o sea, no, o sea, tampoco descubrieron el agua tibia. Creo que yo te abono en el hecho de decir, si es cierto, la telefonía, al menos la celular, es más accesible ahora que hace años, hace 6 años. No creo que sea todo obra del gobierno. También es obra de que hay muchísimas empresas y la competencia sin está lugar, bien a ver, el cabrón. gobierno no genera todo. El gobierno también debe de hacer un ejercicio tripartito. No, por eso, entre pero sociedad, preguntamos particularmente de las gobierno reformas. y empresas. Y me parece que, bueno, aquí lo mencionan Pedro igual Martínez, con las que el reformas- tema de la infraestructura no es de las reformas. Igual, por ejemplo, con lo de la reforma educativa. Hay muchos pros y muchos contras. Sin lugar a dudas, Yo tengo ¿eh? muchos amigos normalistas que dicen, qué bueno que se llevó a cabo la reforma educativa, porque me dio la oportunidad de verdad concursar por una plaza. Y si tú les preguntas a ellos, ellos están contentos, porque aunque sean de aquí de Jalapa y que les hayan dado una plaza allá en Naranjos, ya tienen una plaza segura. Eso es una de las bondades que ellos encuentran en eso. Y tengo amigos, conocidos, profesores ya de mucha más edad, que ellos sí ven afectados sus derechos. ¿Por qué yo me tengo que evaluar? ¿Y por qué yo a mi edad, después de mi historial laboral, tengo que evaluarme? Hay cierta, obviamente lo digo, hay muchas opiniones encontradas en ese aspecto. Tal vez a los Claro, jóvenes les el programa convenza más. anterior o unos programas anteriores también discutíamos sobre la reforma educativa y yo, a mi humilde consideración, creo que cierto es que nadie en su sano juicio puede defender todo el despilfarro que representa la reforma educativa, particularmente en el tema de este consejo que se crea, este instituto, el INE, que realmente no ha cambiado las condiciones de la educación en México, que es para lo que se creó la reforma educativa. Entonces, La reforma educativa es más laboral. Tal como está planteada laboral. la reforma educativa en materia educativa no ha traído beneficios, por lo que cualquiera de nosotros, yo creo que es sano pedir que yo creo que quizá alegóricamente dice que se va a echar para atrás, pero que se revise es necesario. O sea, eso no ha traído un solo beneficio para la educación. Yo no he visto, lo dice Andrés Manuel, ¿no? yo no he visto ningún avance en la ciudadanía, en las infraestructuras de la educación. No salen mejor preparados, etcétera, ¿no? Entonces, no, te voy a decir algo. Creo que en el tema de la reforma educativa, porque va a ser muy complejo que todos coincidamos, pero sí para decirte con claridad. Por ejemplo, aquí en Jalapa. En Jalapa, gracias a la reforma educativa, el exalcalde pasado, que en lo particular, y creo que es una opinión compartida por muchos jalapeños, fue un extraordinario presidente municipal, en donde le dio prioridad
al tema educativo, gracias a la reforma educativa. Ya estoy cambiando a la energética, porque también hay muchas bondades en esa. Pero en el tema educativo, aquí en Jalapa se ayudaron muchas escuelas. Un programa de escuelas al 100, gracias a eso, hoy Jalapa tiene apoyo en infraestructura de mobiliario gracias a esa reforma. Y gracias a un gran presidente municipal que supo gestionar, supo traer ese apoyo a las arcas del ayuntamiento y dárselo a las escuelas que estaban en rezago, no tan solo en Jalapa, en las congregaciones de Jalapa, que también ahí viven muchos niños, muchos jóvenes que fueron tocados por ese gran apoyo de la reforma educativa. Sagnité, Nick, puro cantinfleo con el del PRI. Fernando Daniel Romero Aguilar, PRI y PAN, chicos, ubíquense, hoy su postura debe ser diferente. Cuestionar algo que aún no inicia es lo que menos recomendable. PRI, Rafael, las TICs no son crédito del gobierno. Te sugiero cuando participes en este tipo de actividades te documentes y leas. Gracias. Hablando de Las TICs no dije. la situación política, las TICs, tecnologías de la información. Sí, no lo dije. Dije, bueno, quizás me equivoqué en decir redes sociales. ¿Referiste? Sí, a ellas? Sí, se te fue la pata. No dije. Lo reconozco. Sí, se te fue la pata. Perdónenme por ser joven. Ya digo, hablando ya en términos generales, ¿cuál es la situación política que ustedes, bueno, no política, la situación en general que ustedes esperan como militantes de partidos para el próximo año? Si gustas, Ándale. Belinda. Trabajar al doble o al triple y dar resultados. Considero que el gran reto que tenemos es que la lucha sigue, eso es un hecho. El que los resultados de esta elección lo que deben de darnos es un parteaguas para que no solamente los que se encuentran dentro del partido, sino todos los ciudadanos nos demos cuenta que la política no solamente es de aquellos que están dentro de los partidos políticos. Necesitamos más ciudadanía y menos gobierno. Eso es lo que necesitamos. Entonces, como partido político, considero que el reto es ese, es seguir trabajando, trabajar el doble, el buscar no solamente ser el partido el partido político de oposición, sino ser ese partido político que está formando, que está creando, que está haciendo. Creo que no hay mejor cosa que trabajar. Tocas un punto importante que dices que hay que abonar no solo a los miembros del partido, sino a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, en el PAN, casi todos los puestos se ocupan generalmente por las mismas personas. No en el mismo momento, pero giran y giran y giran y giran y giran las mismas personas en los puestos. ¿Dónde queda ahí el espacio para la ciudadanía? Yo considero que, por ejemplo, yo soy un espacio de la ciudadanía. Yo fui un espacio de la ciudadanía porque en ningún momento había estado en alguna posición de alguna campaña o de alguna candidatura. Y considero que al igual que la mía, hubieron varias posiciones en este proceso electoral que fueron parte de que los ciudadanos dijimos también queremos participar, que a razón de esta coalición nos empezamos a involucrar y empezamos a darnos cuenta que los espacios para llegar ahí son importantes porque son acciones que generan cambios y que generan cambios sociales. Así que yo considero que sí se dan los espacios para que los ciudadanos, para que los jóvenes podamos estar en menor dentro. medida, ¿no? En otras expresiones políticas, porque como lo dice Gabriel, sí hay, o sea, sí. Sí hay vicios, ¿no? O por así llamarlo, ¿no? No, o sea, están los mismos apellidos en todas las elecciones y eso no lo podemos obviar. O sea, reconozco que, bueno, fuiste un triunfo de la ciudadanía, pero de los escasos, ¿no? Porque realmente sí se repiten como, ¿qué serán? 3 apellidos en las candidaturas de la coalición del PAN, PRD, MC. O sea, 3 apellidos. Y bueno, es lamentable porque incluso van a repetir en los congresos cuando no tuvieron los mejores resultados ya en los congresos. Entonces, sí, no. Del PRI, ¿cuál es la situación que le espera al partido? Yo creo que hoy el PRI En palabras terráneas, maduró en el tema de que la gente, hoy vimos un gran descontento. Todo México. Creo que sobre de eso se tendrá que volver a reconstruir una casa que siempre ha sido de todos los mexicanos. 2, en el tema de los jóvenes y para los jóvenes del PRI, siempre ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que le ha abierto a la mayoría de jóvenes
no tan solo de Jalapa, sino que también de todo el estado. Y antes que me apachurres el pollo... ¿Qué pasó? No, pues ya te vi ahí la mano. ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso? Yo no te ando apachurrando nada. Y 3, te voy a decir algo Yo bien no le ando apachurrando nada. Bien importante. A nivel nacional, el PRI ya tomó la mejor decisión de renovarnos, de cambiar lo que está y lo que se hizo mal. Y gracias a eso, habremos de limpiarnos y habremos de salir para las próximas elecciones a dar la batalla. Va a ser un nuevo PRI. Por tercera ocasión. A ver, el No, PRI, es pregunta, otra vez es el pregunta, PRI, es pregunta. el PRI no cambia. Las siglas del PRI siguen. Lo que van a cambiar van a ser las personas. Los rateros, los que se fueron a Morena, los que se fueron al PAN, ya están allá o los que están en la cárcel. Ahora viene una nueva generación de jóvenes con ganas de trabajar por Veracruz y por México. La verdad es de que tenemos todas las ganas de retomar el mejor partido, que es el PRI. Mira, hablando en cuestión de papel, todos los partidos son perfectos. Todos. Hablando, todos son perfectos. Todos son Sí, perfectos, yo también ¿eh? creo lo mismo. Todos son perfectos Ajá. en papel. El error está en que lo ejecutamos las personas y las personas son Sin susceptibles duda. de cometer errores. Aunque sí también hay tendencias dentro de los estatutos de los partidos. Claro. No, por ejemplo, o sea, sí hay una clara línea de el azul, ¿no? Claro. A distancia de otras expresiones políticas. Creo yo que el azul es como de los más marcados. Entonces, El azul, lo digo por experiencia propia, es un partido donde cuesta mucho entrar. Sí. Ahorita, de que Ricardo Anaya fue presidente, se derogaron muchas cosas, pero tenías que hacer Selectivo en su militancia. muy Claro, selectivo. y eso Tenías, es lo peor. Tenías que educarlos primero, cursos de 6 meses, de todos los sábados y todos los domingos a las 9 de la mañana, capacitarte, aprenderte historia, leyes, etcétera, etcétera, para presentar un examen que te hacía miembro adherente. Y después volverte a capacitar ¡Qué para hacer un bárbaro! examen que te hace miembro activo. Pero- Pero eso era bueno, Sí, sin porque duda. garantizabas Era personas. meritocracia. Claro. ya solo nos quedan 5 minutos. Todavía tenemos 2 preguntitas Me falta del que él me público. Una va para él, así que Échalo de una vez. dice Jonathan Rodríguez, ¿qué sucederá si después falla Morena en los 3 niveles de gobierno? Porque estas elecciones se vio claro que no quieren al PRI y al PAN. José Lendechi, Belinda Contreras, Belinda Yamilet Contreras del PAN. Qué Mándale cínica saludos. tirar la piedra y esconder la mano cuando ellos sí compraron votos. Y José MJ, Morena es el nuevo PRI, ya que el PRI se unió en esta elección, y si no, pregúntenle a Pepe. Entonces, empezamos, si quieres. Recuerden, tenemos 5 minutos para responder y una reflexión final y ya. Lo conjunto, ¿qué va a pasar? Y que creo que tenemos los de Morena en nuestras manos en este momento una gran responsabilidad de responder la confianza que los ciudadanos nos entregaron el pasado domingo. ¿Qué sigue para nosotros como partido y como jóvenes principalmente, que es lo que puedo ser voz en este momento? Prepararnos para lo que viene, para hacer gobierno, que no es tarea fácil, que no queremos repetir los mismos errores que han cometido los gobiernos de otros partidos y sobre todo el que nos va a anteceder en Veracruz, que queremos llegar a presentar resultados en Veracruz para la ciudadanía. Y si esto no sucede, que nosotros les estamos pidiendo a los ciudadanos que tengan confianza, que vamos a responder, la propia ciudadanía lo va a expresar y la propia ciudadanía lo puede desquitar en las próximas elecciones, en los próximos comicios. Y bueno, pues solo es un comentario al respecto de que sí compran votos, ¿no? Pero me gustaría una reflexión final que nos... Una reflexión final. Bueno, la verdad es que estos comicios electorales fueron históricos, fueron un grueso reflejo de lo que es, como tú dices, el hartazgo de la gente. Y como tú lo dijiste, la gente votó por hartazgo, más que por conocimiento. Sí. O sea, Yo creo que fue un cúmulo de situaciones sí, que se claro. enfrentaron. Y el hartazgo Y es el una de hartazgo ellas. es una de ellas. Es una de ellas. Y como lo dijo, el contexto social. Por eso ganaron. Por el contexto Eso yo social entiendo del como momento. hartazgo. Fueron votos de castigo, ¿no? Sin fueron lugar a votos- dudas. Yo Creo me que la pregunto, experiencia no y lo se- digo en serio porque voy a citar el caso claro, de Ana Miriam Ferráez, que aquí en este programa dijo que Andrés Manuel le daba asco Sí. y aún así fue abanderada. Incluso los militantes de Morena, viendo el video, la defendían. Leí por ahí una frase, no la memoricé, pero la voy a parafrasear, que dice que cuando la enajenación enferma la mente es una gangrena que no se quita con nada. Y esa es la clara muestra. Aquí Ana Miriam Ferráez dijo que le daba asco a Andrés Manuel López Obrador y cuando le preguntamos por Morena dijo, ¡ay, qué dolor! Y aún así la militancia la defiende. ¿Qué clase
lo voy a decir así, qué clase de educación y formación se les da en Morena para que a pesar de todo, no importa los insultos, no importa los agravios que esa persona haya dicho en contra de su partido. ¿Sabes qué entendió los la diga. gente previo a estos comicios electorales? Que no era un tema de nombres, sino de un proyecto. Y que es un proyecto que está encabezando y que va a encabezar a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador. Pero es malo Por que eso lo la digas. gente salió a votar. Pero es malo que lo digas, que es parte de un proyecto, porque quiere decir que tienes una persona como ella dentro de tu proyecto. Oye, pero digo, a Digo, lo es mi mejor opinión, ¿no? Es mi esta opinión. cuestión Irrespetable. podría analizarse, pero digo, siento como que se muerden un poco la lengua, ¿no? Porque justo el PAN hablaba mucho de que el populismo y tal, y llega un candidato tan gris como Ricardo Anaya y dice güerito, ¿no? salario, ingreso universal para Básico todos universal. y tablets en el campo y o sea, digo, claro, Bueno. con esta claridad de que obviamente no conoce el México en el que vivimos, pero hubo personas que cuando lo decía Andrés, el candidato de Morena, no, era lo peor. Y cuando lo decía Naya, no, es que está muy bien, necesitamos apoyar a las clases más desfavorecidas. Entonces, digo, yo respeto mucho la postura, creo que es válida, pero es parejo. O Claro, sea, y es el parejo. PRI, defendiendo al PRI, o sea, Y ya habla- no voy a explicar más, pero... Y hablando de cosas parejas, también vamos a hablar entonces del incremento a la gasolina, que cuando Andrés Manuel se desgarró las vestiduras para decir que él iba a echar para atrás el gasolinazo y que en su periodo la gasolina iba a bajar de precio. Ya dijo una persona de su gabinete que es imposible, y eso es netamente imposible. O sea, es un bien, para empezar, es un recurso no renovable que se está desgastando. Cualquiera con un poquito de conocimiento sobre economía sabe que lo que dota de valor a un producto es la escasez, y entre más escaso y más difícil sea producirlo, más caro va a ser, más se va a encarecer. Y aún así lo prometió. ¿Lo prometió o no lo prometió? Mira, la gasolina tiene un impuesto. No eres el único que evade. No, ¿Lo a prometió ver, o no lo prometió? bueno, no somos Fue iguales. algo que Como diría la canción de Andrés Mí. Manuel dijo, pero llevamos 4 días después del proceso electoral, después de el la tiempo que jornada sea, electoral. el tiempo Mira, que sea. Yo lo que combinaría, decir- invitaría es y decir que son esperemos 4 días. los primeros 2 meses, y después de los primeros meses de gobierno nos invitan, podemos seguir platicando y debatiendo Los mexicanos sobre van a las ver acciones de realmente- gobierno que está emprendiendo Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Morena aquí en Veracruz con el ingeniero Cuitláhuac. Es malo Es que que digas que se son dan los cuenta, primeros no es cuestión de partido. No. O sea, es que ese siempre ha sido nuestro problema. ¿Por qué a razón de que, a ver, aquí está este partido, aquí está este, a ver quién lo hizo peor, a ver quién lo hizo mejor? No manchen, cuando llegan ahí es porque van a servir, no van a servir a un partido, van a servir a una ciudadanía. Claro. Porque, espera, Y es lo que Miguel Ángel no hizo. no es posible, permíteme, no es posible, no, eres el menos indicado para ¿Qué? ¿No decir estás algo. oyendo? Ándale, Eres el pollito. menos indicado. calma, No, espera, ¿sabes qué? Espérate, ahorita la agarramos. Se está viendo. Por favor, no le vayas a dar un regaderazo, ¿eh? Vivo. O sea, no, lo siento, es que me duele un poco la garganta. No es posible que sigamos viendo eso. O sea, no es posible que empecemos a ver quién lo hizo peor y quién lo hizo mejor. O sea, cuando se llegue a un puesto, yo considero que se deberían de descolorar. Las personas que lleguen deberían de descolorarse. Deberían de darse cuenta que llegaron ahí por un ciudadano, no llegaron ahí por un partido político. Llegaron ahí porque había muchas Emanaron de personas. un partido político. Permíteme, había muchas No me personas. vayas a dar un regaderazo, Linda, nada más, ¿sabes por favor. qué? Porque a mí me enojó mucho, Oye, independientemente por acá, de los porque- procesos, que no se dieron cuenta. Por ejemplo, los jalapeños, no volteamos a ver lo que estaba pasando en el gobierno municipal. Y por lo tanto, aún así, ahorita, tranquilo, porque a tu olor no lo voy a tocar. Dijéramelo, serénate. Guardó todo para los últimos 5 minutos, ¿eh? Ah, sí. Toda la energía la acumuló. Últimos dos. Oye, no, pero a ver, a mí me preocupa esto. ¿Le estás diciendo a la ciudadanía de Jalapa, la estás tachando de irreflexiva? Exacto. No, permíteme. Ay, por poco, y pensé que lo estabas diciendo a cámara. O sea, yo considero que los ciudadanos de Jalapa y en general teníamos que considerar y ver todos los panoramas. Y en todos los puntos de México teníamos que ver eso. Teníamos que ver que Morena no solamente es Andrés Manuel López Obrador, que Morena se comprende de diferentes personas y teníamos que analizar al perfil que había como candidato.
eso es lo que a mí me preocupó como ciudadana, independientemente de mi preferencia hacia un partido político. Teníamos que ver eso, el que no solamente es Andrés Manuel López Obrador, porque él solito no puede cambiar las cosas. Él tenía, y Morena tendría que haber tenido el compromiso de elegir a candidatos que dieran respuesta. Es bien chistoso que lo digas porque efectivamente las personas a veces no siguen los ideales del partido. Es decir, Yunes, digo, Sí, no es un nadie tema de en el PAN partidos, en el respalda PAN a Yunes, es un ¿no? tema de familia. Exactamente. Y a su hijo alcalde y su hijo Digo, o sea, es excandidato. un tema, hay vicios, yo como reflexión final, ya estamos cerrando el programa porque ya se Nos vienen correteando casi. Nos comimos todo el tiempo, pero como reflexión final creo que hay vicios partidarios, obviamente en todos los partidos, porque los partidos se constituyen de personas y es nuestra responsabilidad fiscalizar al interior. O sea, y no, digo, sin tanta palabrería, fiscalizar al interior, porque estas reformas nos deben mucho a nosotros, las juventudes. Nos han quitado, bueno, muchos derechos que estaban consagrados para las generaciones anteriores a las nuestras. Entonces hay una labor constante de exigirle a todos los partidos y sobre todo al gobierno, ¿no? Quien esté. El color que esté. Así es. Exigirle constantemente y bueno, le hacían la pregunta para Morena, ¿qué sigue si falla? Pues inmediatamente la participación ciudadana. Eso es lo que cambió a estos partidos del Pacto por México y es lo mismo que lo puede quitar. Y no vamos a esperarnos los 6 años. Yo te decía algo que decía alguien por ahí, un clásico, que la caída de un grande es la felicidad de un mediocre. Entonces, habremos de ver en 6 años lo que va a pasar y lo que realmente esperemos que lo vaya bien a México. Nada más. Que la verdad, creo que con López Obrador no creo Sí, ni hay que ser muy mezquino para desear que le vaya mal al Sí, próximo no. gobierno, ¿no? O sea, Yo espero que le vaya bien a México. Nada más Bueno. en Veracruz. muchas gracias por sintonizarnos. Perdón por- Hubo mucha discusión, hubo mucho debate y tal. Nos comimos el tiempo, pero nos gustó mucho tener participantes tan jóvenes y bueno, sobre todo que esto aliente la participación de la juventud en las boletas electorales, irrumpir, no lo que están acostumbrados, sino irrumpir. Esto es parte de la juventud, ¿no? Bueno, yo nada más, muchas gracias por acompañarnos, perdón por salirnos un poquito de tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar aquí, por venir. Muchas gracias. Ojalá puedan venir otra vez y como militante de Morena, debes estar muy atento de las cosas que se van a hacer de tu partido, pero sobre todo de aquellas que no se van a cumplir. De igual manera, los que son ahorita oposición deben estar muy atentos a exigir que se cumpla lo que se pueda cumplir, lo que se deba cumplir, lo que se prometió en los tiempos que se prometió. Porque si se exigieron que en 2 años se repusiera todo un estado, yo creo que hay que exigirle Complicado. lo mismo. Sí, Yo creo que hay sí. que exigirle lo mismo al siguiente. ¿Sale? Gracias. Bueno, muchas gracias. El próximo jueves, 8 de la noche, por Teleclick, pues Hasta lo político. aquí estaremos desde el Cascarón. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós. ¿Sabes de qué me empecé a reír? De que dijiste sin tanta palabrería. No, pues es que así soy. Sí, ya ya lo vimos. notamos. En el camino andamos.